Porque la política es cosa pública, pensemos la política entre todos y hagámosla política en plural. Hola, muy buenas noches. Tengan todos nuestros radioescuchas de Política en Plural que hoy nos acompañan a través de esta nuestra emisora Radio Educación. Como todos los jueves, los saluda muy cordialmente José Luis Miranda, hoy 29 de octubre de 2015, y los invito a que se queden con nosotros durante la próxima hora en esto que, como cada jueves decimos, es una buena costumbre de reflexión colectiva. Pues les informo que entre el 25 y 27 de octubre, hace apenas algunos días, se celebró en la ciudad de Guadalajara la 13ª versión de la reunión denominada México Cumbre de Negocios, en donde, según los propios datos de los organizadores, se reúnen alrededor de 1,000 participantes entre empresarios, funcionarios públicos, académicos, sobre todo de los primeros empresarios, y sus resultados son los de lograr, cuando menos estos son los resultados históricos, los de lograr más de $500 millones anuales en inversiones. Esta cumbre mexicana se inspiró por la reunión anual que se realiza en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, y quien lleva a cabo esta idea en México es nada más ni nada menos que el acaudalado empresario Miguel Alemán. Esto se los cuento porque el día de hoy hablaremos de esta cumbre, de sus contenidos programáticos y de lo que se dijo y sucedió en este evento, también fuera de programa. Que por lo demás resulta esto que se dice fuera de programa, que resulta tanto más interesante que lo que se tiene programado y lo que dicen los oradores oficiales. Pero el análisis de esta cumbre también es un pretexto, digamos, para realizar un análisis más de fondo, desde mi punto de vista más estructural, sobre la relación que actualmente tienen los empresarios con la administración del presidente Peña Nieto. Vimos algunas informaciones en las cuales pues, prácticamente se rebautizó a la cumbre como la cumbre de los reclamos. Así lo dijo la jornada y se enlistaron una serie de reclamos que hicieron los propios empresarios a la administración de Peña Nieto. Y yo no digo abriendo un frente más, sino que yo creo que los empresarios también, hay sectores empresariales que están bastante disgustados con los resultados de la presente administración. En un segundo lugar, en un segundo segmento, realizaremos algunos comentarios, si es que nos alcanza el tiempo, sobre el resultado de las elecciones en Argentina y en Guatemala, en donde habría que tomar nota de lo que se hizo y cómo se hizo para tener los resultados como los que se conocen ahora y que llevaron a la presidencia nada más de Guatemala, nada más ni nada menos que a un comediante que realmente era desconocido hasta hace muy poco tiempo en ese país, lo que refleja el hartazgo de los políticos que se está teniendo en América Latina. Pero hablaremos de esto, insisto, si nos da tiempo, en un momento más. Y para analizar estos dos temas, se encuentran con nosotros el día de hoy la maestra Guadalupe González Chávez. Ella es analista política, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros también el maestro Eduardo Pérez Haro, economista, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, articulista del Sur de Guerrero y miembro de esta mesa de análisis de Política en Plural. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis, buenas noches a todos. También está con nosotros el doctor Pablo Franco, abogado laboralista, quien va a tratar el primer tema desde el punto de vista laboral, también la relación de los empresarios con el gobierno. Y no sé si mencionar tu adscripción al interior de
Si no te da pena, con todo gusto. Si no te da a ti. No, claro que no. Claro que no. No, él es coordinador de asuntos colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Y consta que no te dio pena. No, ¿por qué? Bueno, para iniciar con nuestro primer segmento, tenemos 2 audios preparados que nos introducen en nuestro tema. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Alemán Velasco, presidente de la Cumbre de Negocios que se realizó en Guadalajara en este 2015, hace apenas un par de días, y también lo que declaró Enrique Peña Nieto, presidente de México. Analizamos con detalle la forma de poner en práctica las reformas estructurales que están en marcha. Y de manera importante buscamos impulsar la innovación para contribuir a elevar el valor agregado de nuestra economía. También promovemos la atracción de nuevas inversiones que fortalezcan las ventajas competitivas de nuestros productos e industrias en los mercados globales. Sí es cierto, no hemos alcanzado los niveles de crecimiento económico esperados, para lo cual llevamos a cabo los cambios estructurales. Pero lamentablemente el entorno global, el entorno mundial, tampoco nos ha permitido despegar y acelerar este crecimiento. Pero llega el momento que así ocurre, porque seguimos en el curso de instrumentar las reformas económicas que están ya dando beneficios. Le invitamos a que juntos hagamos la política en plural. Participe a través de nuestra multilínea 4155-1060 y si usted vive en los estados de la República Mexicana, marque a la línea gratuita 01800 080 1060 o escríbanos a nuestro correo electrónico politicaenplural@radioeducacion.edu.mx. Establezca contacto con nuestros analistas. Pues estamos hablando de la Cumbre de Negocios México y la relación que hay, el estado de la relación entre el gobierno federal y los empresarios en nuestro país actualmente. Para iniciar este segmento tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Marcela Bravo Aguja. Marcela es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada y también es miembro de esta mesa de análisis y va a iniciar diciéndonos su impresión acerca de cuál es el estado de esta relación entre el empresariado actualmente con el gobierno federal. Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis, mucho gusto de estar contigo, aunque sea por teléfono y con todo el auditorio. Pues mira, la pregunta es, más que pregunta, es todo un tema. ¿Cuál es tu impresión en este momento acerca de, con este pretexto que tenemos de la realización de la Cumbre de Negocios de México, que se realizó en Guadalajara, de la relación entre el gobierno federal y los empresarios, de acuerdo a la serie de reclamos que se le hicieron en esta cumbre, los explícitos, pero también los que conocemos que se están haciendo de manera implícita y en algunas de las reuniones que se hacen con el presidente por parte de los empresarios? Mira, José Luis, no sé cuánto tiempo podemos hablar, porque yo creo que la reflexión debe empezar siendo histórica de la relación compleja que ha tenido el gobierno federal siempre con los empresarios, desde pensando en el Estado por revolucionario, ¿no? No sé si quieres que por ahí empiece y luego ya apunto a lo que sucede ahorita en estos momentos. Está bien, me parece. Mira, muy rápidamente, los empresarios apoyaron al Estado por revolucionario organizándose en cámaras. Fue una época en que la relación corrió bastante bien, con algunos altibajos según el color de los presidentes en turno, no en época de Cárdenas, en fin. Pero es una relación que iba bien mientras funcionaba un
modelo de desarrollo y el crecimiento en México era sostenido y bueno. Con la crisis del Estado interventor empiezan a haber estas fricciones que se conocieron en la época, por ejemplo, del gobierno de Echeverría, y esta relación entra a un momento de catarsis con López Portillo, la nacionalización de la banca, ¿no? Uh-huh. Luego viene el cambio de modelo de desarrollo y esta relación se hace todavía más compleja, ¿no? Y es el momento en que los empresarios incluso tienen ambiciones políticas, ¿no? Y ahí se podía hacer el estudio de Fox al Bronco, ¿no? Por ejemplo, exacto, ¿no? Fox, que es un empresario y que además tampoco tuvo una relación excelente todo su sexenio con los empresarios, ¿no? O el peso empresarial que hay detrás del Bronco y qué va a pasar con esto. Pero ya lleguemos a Peña Nieto. Yo creo que la relación de Peña Nieto con los empresarios se hace difícil en el momento de la reforma fiscal. Es una reforma fiscal a la que no estaban acostumbrados la del 2013, ¿no? Ajá. Que no estaban acostumbrados los empresarios, recaudadora, que tasa mucho más los ingresos, ya no se puede deducir menos, contra la evasión fiscal. Les cae muy mal a los empresarios y muchos analistas conocedores de estos temas dicen que en parte la economía mexicana no crece suficientemente porque los empresarios quedan muy enfadados con esta reforma fiscal y hay menos inversión. Pero el hecho es que ya ha pasado un tiempo. Igual la reforma financiera destapa créditos, pero no todos los suficientes que necesitan los empresarios. Todos sabemos que la economía no jala como hubiera querido Peña Nieto y todo el país, ¿no? No jala, no hay el crecimiento que se hubiera esperado y esto pues tampoco sirve para la relación. Sin embargo, yo no leo como muchos analistas estos reproches que le hacen en esta 13ª cumbre. No es cumbre de negocios esta de Guadalajara, ¿no? Es una cumbre muy importante porque en estas cumbres se logran inversiones anuales que suman millones de dólares, se dan cita a miles de participantes. Son cumbres muy importantes y sí, los empresarios aprovecharon a hacer una serie de reclamos, pero yo siento que con todo y a lo mejor no será de la opinión de todos, que la crítica ya en estos momentos es una crítica que yo la veo en relación a hace algún tiempo, una crítica mucho más moderada. Finalmente, ¿en qué momento están los empresarios con Peña Nieto? ¿Qué momento están ahorita? Está ya, si no es que ya pasó la ley de ingresos, ¿sí? Bueno, pues pasó en la Cámara de Diputados, se fue al Senado, le hacen unos cambios, va a volver a pasar a los diputados. No sé si hoy o mañana ya se destapa. No lograron los empresarios todo lo que hubieran querido, ¿de acuerdo? Sí se vieron frenados en cuestiones como esta cuestión del IVA en la frontera, querían poder deducir muchísimo más. Bueno, no obtienen todo, pero yo sí siento de parte de la crítica una crítica moderada, porque no creo que los empresarios no estén reconociendo que está habiendo control de la inflación, que finalmente la situación del país, que el país está enfrentando mucho mejor que otros países el entorno internacional, ¿sí? Por ejemplo, Brasil va a decrecer este año, y desde luego si lo medimos en relación a lo que Peña Nieto prometió, bueno, pues, y en relación a problemas económicos severísimos que tenemos en México a nivel de desigualdad, de pobreza, que sé de la pobreza extrema, pero no la pobreza, pues a lo mejor son muy pocos, pero finalmente los empresarios están reconociendo que con estos cambios de política que ha tenido Peña Nieto, ha podido enfrentar en mucho mejores condiciones este entorno internacional que otros países, con una economía que está pudiendo funcionar sin depender de la misma manera del petróleo. Finalmente estamos produciendo menos petróleo, vendiéndolo a menos precio, y la economía ahí se está sosteniendo. Hay una devaluación, pero finalmente se ha detenido un poco este cambio de paridad. Y yo veo que la crítica en este sentido, no sé cómo la hayas percibido tú, desde luego es muy severa, pero no va por el lado de la economía. Si te fijas, va por el lado de los problemas de corrupción, de los problemas del Estado de Derecho, de los derechos humanos, va más por el lado de lo político, porque sí afecta el mundo de los negocios. Pero ya no es una crítica hacia las medidas económicas propiamente dichas. No sé cómo veas tú esta mirada mía de
de que la crítica no es tan severa como unos analistas dicen, sino es una crítica que ya me refleja un empresariado que está pudiendo dialogar con Peña Nieto, y lo que quiere ahorita con estas mismas críticas es tener de alguna manera un cierto papel, un rol para lo que viene, que es el presupuesto de egresos. Exactamente, yo creo que los empresarios evidentemente que tienen expresiones de inconformidad, yo no estaría tan seguro de hacer el matiz que tú haces, en el sentido de que pudieran ser hasta cierto punto manejables y menores estos reclamos, porque de hecho en el 2013 se hace un desplegado con 20 organizaciones patronales, en la cual le exigen a Peña Nieto, a finales de 2013, le exigen a Peña Nieto que cumpla no solamente cuestiones de carácter político, sino también de carácter económico, no solamente derivadas de la reforma fiscal, sino también de las facilidades que se dijeron que se iban a tener para la inversión, y no se tuvieron. De todas maneras, yo creo que es todo un punto de vista, y creo que esto nos sirve para poner en la mesa estas ideas y tratar de empezarlas a discutir. Marcela, te agradezco muchísimo tu participación y te invito a que nos sigas para seguir con los argumentos de la propia mesa. Mira, quizás un último punto que te quiero decir, si hay algunos reclamos económicos, desde luego, por ejemplo, los de transparencia llegan a lo económico porque, por ejemplo, los empresarios quieren saber qué ha pasado con el país. Se endeudó más, ¿no? ¿Dónde están los resultados de este endeudamiento? Ahí eso es un punto rojo que están señalando, ¿no? Desde luego, y como en algún momento dado te dije, los créditos que no llegan suficientemente a las grandes empresas, quizás sí a las pequeñas y medianas empresas, pero no ya a las grandes empresas en las cantidades que se necesita este crédito. Sí son reclamos, pero más moderados que lo que fueron algunos meses, y más encaminados a tener un peso político y que se vea reflejado en el presupuesto de egresos. Eso es lo que yo creo, porque finalmente lo que están muy preocupados los empresarios es de que los recortes se vayan más por el lado de frenar infraestructura, que a ellos les conviene, en lugar de recortes a salarios o yo qué sé, ¿no? Muy bien. Ok, pues dejamos esto como, si te parece, Marcela, lo dejamos como telón de fondo para iniciar la discusión en la mesa. Te agradezco muchísimo, de veras, y creo que evidentemente es toda una posición que se tiene que discutir. Ojalá hubieras podido estar para acá para que la discutiéramos conjuntamente. Sí, José Luis, voy a seguirte ahorita en la radio. Muchas gracias. Un abrazo, Marcela. Adiós. Marcela Bravo Aguja, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Guadalupe González Chávez, pues ya hay una serie de ideas acerca del significado, no de la reunión particularmente de Guadalajara, sino de la relación que existe actualmente entre el empresariado y el gobierno de la República. ¿Cuál sería tu posición con respecto a lo que dijo Marcela y de su posicionamiento sobre esta relación? Bueno, creo que en primer lugar es una reunión que cae en un momento muy importante. Estamos a final del año, ya empezaron a salir los reportes del último trimestre, algunos indicadores empiezan a moverse, y pues hay preocupación, o sea, por cómo ha venido bajando la expectativa de crecimiento. Hace unos pocos días la CEPAL volvió a ratificar que la situación no estaba bien. La OCDE, Gurría, dos mexicanos, o sea, la titular de la CEPAL de la ONU y el titular de la OCDE, dice que la desigualdad y la pobreza es una situación que apremia, y hay varios factores internacionales que no ayudan. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, porque si el discurso que se ha estado dando por parte del Ejecutivo es que el entorno es como el principal responsable, la realidad es que dos mexicanos de organismos internacionales, más todo lo que tiene que ver con derechos humanos, han estado focalizando
el problema de la desigualdad hacia adentro. Entonces, pues ahí está este correspondiente. Segundo lugar, ahí está el factor de los precios de petróleo, que ayer y hoy pues ha estado la nota de que Pemex aumenta su deuda y tiene México que seguir comprando gasolinas, etcétera. Entonces ese es un elemento importante. El otro, el hecho de que importar petróleo, que eso es pues nuevo, cuando sabemos que Estados Unidos pues está muy interesado en vender, ahora que ha podido sustituir por gas y otras energías. Y aquí hay que mencionar el contexto. Oslo está anunciando esta semana que pronto va a ser la primera ciudad sin automóvil. Entonces eso es un tema. Otra, el cambio climático implica también una reconversión industrial, y se le está pidiendo a los empresarios que se aprieten el cinturón y sean ellos los que carguen con la reconversión industrial energética para que México pueda cumplir con las metas. Y eso no estaba en la agenda, pero todos sabemos que está en la agenda de París, a donde se va a ir a llegar a decir que en México ya se convenció a todos en el tema, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Y el otro es el tipo de cambio. El tipo de cambio no logra bajar. Estamos viendo como incluso la Cámara de Senadores el día de ayer le contesta a la Cámara de Diputados diciendo, sabes una cosa, nosotros sí vamos a definir topes, y eso pues no va altos y bajos, y esa no es la política oficial. La política oficial era de libre cambio. Entonces, pues eso lo que ayuda es a mayor inseguridad. Cabe decir de que la cumbre estaba muy pegada al paso del huracán, no se sabía qué iba a pasar, o sea, era una situación muy delicada porque elecciones en Colima anunciadas la semana pasada y luego venía el huracán, y bueno, afortunadamente no afectó la cumbre ni afectó la derrama que esta cumbre iba a tener para la sociedad. Pero me parece que lo más importante de todo no está en qué tanto salió la foto más cercana o no, porque al final Miguel Alemán es un político priista, hoy representando al sector empresarial. Estaba Shimon Peres, el presidente de Israel, sino la agenda de la reunión, o sea, cuáles eran los temas, porque la agenda de las observaciones y las preocupaciones estaban fincadas en los temas de la agenda. Y cabe mencionar que entre los temas estaban el problema de la innovación. O sea, no puedes exigirle a un país que entre en un proceso de innovación si no hay una inversión estatal en ese aspecto y la vinculación con el sector académico. Y creo que Jalisco ha sido un lugar muy representativo porque precisamente ahí ha habido toda una alianza de las universidades con el sector local y los gobiernos municipales, que están resultando en un cambio político muy interesante. Entonces tenemos allá es conocido que hay una iniciativa que se llama Jalisco Cómo Vamos, que está financiada por empresarios y medios, donde hay un monitoreo cotidiano de lo que piensa la gente sobre una serie de indicadores de desarrollo, sociales, políticos, de inseguridad. Segundo, el tema del entorno global. Pero ahí lo que se plantea es, por parte de la agenda, el hecho de una necesidad de participación en la agenda de las negociaciones. O sea, muy claramente los empresarios no le dejan la tarea ni a la Secretaría de Economía ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de representación en el exterior, sino dicen, queremos discutir qué va a pasar con América del Norte, qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, queremos discutir el Transpacífico, estamos conscientes de que hay una interacción con la Unión Europea. Entonces se ve, y esto no es menor. ¿Por qué? Porque esa zona es la de mayor inversión o de crecimiento, así se anuncia, de la inversión europea y estadounidense en carros, etcétera, ¿no? Entonces Querétaro, todo el cordón del Bajío. El otro, el tema de las reformas estructurales, el crecimiento y atracción de inversión, que como todos sabemos, pues no ha estado, continuamente se tiene que estar aclarando que no es que haya aumentado la inversión ni que haya bajado, sino que lo que pasa es que se vendieron empresas mexicanas. Y una de las preocupaciones del sector empresarial en el último mes ha sido, oigan, los reportes de inversión son por ventas de empresas mexicanas. O sea, no es inversión
que está creciendo. Entonces, sí preocupa que algunas de las principales empresas mexicanas sí se siguen yendo de las manos de capitales mexicanos. Pero el más importante de todos fue el tema de desafíos sociales. O sea, no solo está planteado, como venía diciéndose, el tema de la cultura de la legalidad, sino que se plantea claramente el concepto desafío social. Como todos sabemos, es un concepto que en el sector empresarial implica lo que se habla de debilidades, vulnerabilidades o oportunidades. Desafíos quiere decir, oigan, tenemos un tema y uno de ellos es la educación. El tema de la profesión magisterial, está planteado el tema de la procuración de justicia, pero también el tema de la igualdad y la participación de las mujeres en el sector y de los jóvenes. Entonces, pues están planteando la misma agenda social que el resto de organizaciones sociales, quizá con otra mirada y desde otro lado, pero no deja de llamar la atención que sea el sector empresarial que está diciendo discutamos el desafío social. Muchas gracias, Guadalupe. Pues muchas cosas, Eduardo, muchas ideas en la mesa. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, Eduardo Pérez-Haro, perdón. Sí, gracias. Yo creo que discutir este evento de la Cumbre de Negocios de la reciente reunión del 25-27 de octubre en Guadalajara es muy importante. Me parece que es muy plausible que Política en Plural lo ponga sobre la mesa. Me parece que es importante porque estamos ante una reunión que sí tuvo un contenido elevadamente crítico hacia la institucionalidad de la presidencia y delante del presidente, sin más miramiento. Y esto, bueno, ya es de suyo sui generis, porque no es la crítica de los movimientos sociales y la crítica del periodismo tradicional y la crítica de no es la crítica de la oposición política y todo esto, no es Morena no, es el sector empresarial haciendo una valoración crítica sobre el papel y la calidad del desempeño del Estado mexicano, y esto me parece de una especial singularidad y relevancia, porque el sector empresarial es un sector que tiene preocupaciones puntuales sobre el desempeño de la economía, en donde liga el papel del Estado. Es de verdad relevante que la agenda del sector empresarial es una agenda, como bien dice Guadalupe, que recupera algunos contenidos de la agenda social, y no solo, está hablando de inversión, de salarios, de mercado interior, de reforma educativa de adeveras, de pensiones, mujeres, etcétera, y está hablando del entorno mundial. Es decir, el sector empresarial está proponiendo una discusión seria al régimen, y paradójicamente pareciera que el presidente no tuvo la sensibilidad o no se anticipó a los contenidos de esta discusión, porque su alocución durante el evento pues verdaderamente fue bastante ordinaria, reiterativa de un sistema de frases comunes, de frases hechas, de frases reiteradas, que no entró al proceso de reflexión al que estaba convocado por parte del sector empresarial. Porque decir que es más, hasta se atrevió el presidente, dicho sea con todo respeto, el presidente dice que los mexicanos no logramos apreciar lo mucho que ha sucedido en México, ¿no? Está preocupado porque dice que no entendemos, que no apreciamos, que no nos damos cuenta lo bien que nos va, o que en un mundo tan complicado pues no nos va tan mal. Esta frase que alguna vez ya había expresado de que le está yendo tan mal a muchos, que pues a México no le va tan mal en comparación. Verdaderamente es un recurso retórico de segunda. Me parece que las cosas no se valoran desde esa perspectiva, ¿no? Más bien, digamos que se valoran, regresamos al punto de vista de los empresarios, ¿no? Y los empresarios sí tienen un diferendo con el presidente y con el esquema de reformas, porque consideran ellos que la reforma fiscal del 2013 es una reforma que escamoteó el tema del impuesto al valor agregado como un impuesto generalizado para medicinas y alimentos, y que sin embargo le aumentó los gravámenes a los ingresos.
y esto complica la vida del sector formal de la economía frente a una economía predominantemente informal, porque el 60% de la economía nacional o del trabajo es informal, la actividad empresarial es informal, y quien carga entonces, en ausencia del petróleo y el peso de la informalidad, pues que carga con los costos fiscales del Estado, pues es el sector empresarial formal. Entonces hay una incomodidad del sector empresarial no menor, ¿no? Y me parece que es una discusión válida. Es una discusión válida este desequilibrio en la estructura empresarial. Me parece que es una discusión válida el hecho de que ellos reclamen incentivos a la inversión, el hecho de que traten de imaginar, claro, yo no comparto el punto de vista del sector empresarial de que el IVA deba ser generalizado, pero es su punto de vista y me parece que es muy atendible desde el punto de vista de la discusión, ¿no? Habrá que mostrar los argumentos para poder efectivamente reafirmar el sentido de las decisiones, pero no escamotearlo, es decir, me parece que en el 2013 valga hacer esta recuperación de hechos, esta remembranza. Me parece que esto se hizo de cara a los peligros de no ser aprobada la reforma energética frente a la presión que estaba ejerciendo fundamentalmente Andrés Manuel López Obrador, y lo que quiso fue eliminar un argumento en contra del régimen para poder favorecer la aprobación de la reforma energética, pero esto lo hizo a un alto costo para el sector empresarial. En fin, acomodos de la política que se dieron en esa coyuntura y que hoy tienen esta controversia. Pero lo interesante del sector empresarial es que la controversia en materia fiscal, y que además la reunión de Guadalajara se da en la antesala de la aprobación de la ley de ingresos, o sea, no es un hecho gratuito, claramente se coloca como un evento de presión a la rediscusión de la ley de ingresos y a la reforma fiscal propiamente dicho, y de hecho hay modificaciones en ciernes, ¿no?, que quedaron entrampadas y que tuvieron avance y luego regresión, etcétera, los impuestos a las bebidas azucaradas y todas estas cosas. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que lo interesante del sector empresarial es que lo está haciendo en un contexto de opinión más amplia, o sea, que no está haciendo una discusión seca, puntual, específica en materia fiscal, está haciendo una discusión sobre la política y el papel del Estado en el desarrollo nacional, y esto es lo que es relevante porque hace coincidir con la agenda social pues una crítica al régimen sobre las deficiencias de desempeño que tiene el régimen, no solo por la impracticidad de las reformas estructurales a las cuales se le exige ya los juegos reglamentarios, las definiciones de política pública, los presupuestos y la acción del Estado, es decir, las reformas estructurales están en pañales, todavía no suceden, a pesar de que el presidente insista en que estas ya están arrojando resultados, entre comillas, pues ¿cuáles? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿Del problema del petróleo? ¿De qué estamos importando? ¿O el precio del petróleo? ¿De qué estamos hablando? ¿O de cuál reforma educativa? ¿O de cuál reforma fiscal? Si esta discusión, ¿de qué estamos hablando? En fin, no quiero alargarme, solo quiero reconocer que el marco de la discusión propuesta por el sector empresarial me parece de buena talla y que me parece que hay que tomarle la palabra al sector empresarial, abrir esta discusión para involucrar a otros actores sectoriales de la opinión nacional y bueno, que el Estado no nos venga con fraseos reiterados, sino que entre al proceso de discusión que está propuesto. Mi estimado Eduardo, estuve a punto de decirte que ya chole con tus críticas, porque de veras es que sí. en el lenguaje, los dos lenguajes que acabas de citar, el lenguaje empresarial que está poniendo realmente una agenda de discusión sí. y una respuesta gubernamental que si vemos cómo está respondiendo lo que tú leíste ahí, lo que tú reflexionaste y la comunicación social que tiene para con la gente, eso de ya chole, que lo tuvieron que retirar, sí. abiertamente, sí. hace que realmente esto sea una respuesta mediocre acerca de las demandas, no solamente de un sector de la sociedad que siempre estamos viendo por él, los pobres, no, los empresarios, no hay una interlocución desde mi punto de vista. Y eso es lo que yo quiero
pasar ahora con Pablo Franco, con el doctor Pablo Franco, y preguntarle realmente esa interlocución que no existe, ¿cómo la ves tú desde el punto de vista del mundo de lo laboral? Porque ahí está tu especialidad también. ¿Cómo ves tú y cómo ves al mundo laboral en esa perspectiva de la relación actual que hay entre el empresariado y el gobierno federal? Primero yo diría que habría que llamar la atención sobre un asunto. No están presentes los trabajadores. No hay liderazgos de los trabajadores que puedan asumir una representatividad y mucho menos una representación en un debate en el tema en general de las reformas estructurales. ¿Qué pasa paralelamente? Se adelanta, por ejemplo, la Asamblea Nacional de la CTM para reelegir a Joaquín Gamboa por 6 años a partir de febrero del año próximo. Pues concluirá su periodo cuando tenga 101 años de edad. ¿Qué papel pueden jugar los trabajadores en este debate? Ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un modelo laboral donde los patrones han entendido como ventaja comparativa o ventaja competitiva el precarizar el trabajo. ¡Qué horror! Empezando por eliminar la negociación colectiva. Es decir, el corporativismo está derrotado como mecanismo de control, pero también como mecanismo de representación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no ostentan ni las centrales mayoritarias o antes mayoritarias, ya no ostentan la mayoría de los contratos colectivos de trabajo. Hoy día la mayoría de los contratos colectivos de trabajo son los llamados de protección, donde los trabajadores son ajenos. Y entre otras cosas, ¿qué trae como consecuencia esto? ¿Cómo vas a empujar un programa, por ejemplo, de productividad a nivel de piso si los trabajadores no están organizados? Si los trabajadores son ajenos a la producción o al diseño de los modelos de producción. Entonces, políticamente, desde el punto de vista del sector laboral, hay una ausencia total. ¿Qué haría falta? Bueno, haría falta una verdadera reforma estructural en materia de trabajo que permita un diálogo social, que permita una negociación colectiva, donde los trabajadores, la fuerza que puedan aportar al desarrollo nacional, se haga de manera organizada, al desarrollo económico. Y creo que ese es un punto que está fuera de la discusión, estuvo fuera de la discusión en la llamada reforma laboral, que yo me sigo negando a llamarla reforma laboral, porque desde el punto de vista económico yo supongo que en una reforma laboral habría que analizar todo el tema del pasivo laboral que arrastran organismos descentralizados, gobiernos municipales, gobierno federal. Hemos visto gobiernos municipales embargados al 100% por juicios laborales creados por la administración anterior, ¿no? Caso Puerto Vallarta, caso Chetumal, donde no hay dinero. ¿Por qué? Porque el municipio no puede funcionar, porque por ciertas estrategias su presupuesto está comprometido en un pasivo laboral. Entonces, y el sector empresarial, desde luego que es responsable de ello. Y creo que también cuando hablamos del fin del corporativismo, también hablamos del corporativismo empresarial. Veamos ahí dónde está la Coparmex, por ejemplo, ¿no? Como actor en este tipo de actos, de eventos. No está. Están los diversos grupos empresariales que también mueven sus alianzas políticas en función de intereses muy concretos y muy coyunturales. Yo diría, ¿qué nos puede enseñar este evento? Uno, bueno, pues que el gobierno de Peña Nieto ya terminó y que hoy se están acomodando hacia el 2018, ¿no? Claramente todos los partidos empiezan a tejer alianzas con el sector empresarial. Creo que esta discusión de la ley de ingresos nos dio cuenta clara de cómo el cabildeo viene hacia todos los partidos y de diferentes sectores a partir de intereses muy específicos. Y donde el gobierno priista, bueno, pues lo que hace es mantener su alianza con un cierto grupo de empresarios que poco tienen que ver con las cúpulas empresariales, poco tienen que ver con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, sino, bueno, pues son nuevos grupos de talibanes empresariales que vienen a arrasar el erario a través de la contratación privilegiada. Y donde, insisto otra vez, el sector laboral está completamente marginado. No es tema el tema laboral cuando se habla realmente de reformas estructurales, puesto que de lo que se trata, se dice, es de competir
o antes había que competir con China porque la mano de obra era barata, por eso había que precarizar. Pero esa discusión la han venido dando desde hace más de 20 años, y cuando presentan su iniciativa de reforma, el presidente Calderón pues ni siquiera aborda esos temas, hace algunos cambios menores a la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que se aplica cada vez a menos gente, donde hay una reforma laboral que ataque la economía informal, que ataque el trabajo negro, para efecto de ayudar a reactivar el mercado interno, y que eso permita, bueno, pues generar otras condiciones, no solo para los trabajadores, sino para las propias empresas nacionales. Entonces diría, conclusión, el tema laboral ausente, los trabajadores ausentes, pero además es una situación que para los patrones, para muchos patrones resulta una gran ventaja. Hoy día estamos viviendo un fenómeno de que las mafias sindicales están yéndose con todo a extorsionar, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Es decir, el Frankenstein que crearon los grandes empresarios para protegerse de los movimientos sindicales, hoy se está yendo todavía no en contra de ellos, se está yendo en contra del pequeño y mediano empresario. Supongo que cuando se vaya en contra de los grandes empresarios, que ya tuvimos un pequeño ensayo en el caso de Cemex, que se vio hace poco invadida por un supuesto sindicato para exigirle los contratos del aeropuerto, sin emplazamiento a huelga de por medio, y tuvo que haber una negociación que no sabemos cómo fue, porque al final optaron por dejar al gobierno fuera de esa negociación y se acordaron entre ellos, con el pretexto de un supuesto movimiento sindical negociando prerrogativas de algo que todavía ni siquiera existe en los hechos, contratos que todavía no son asignados, pero que ya están negociando qué sindicato se hace cargo. Ya hay una coalición de sindicatos que van a pedir que el gobierno les garantice los contratos del nuevo aeropuerto. Pero obviamente en todo este fenómeno los ausentes son los trabajadores, como siempre, porque son dirigencias sindicales sin base social, que en realidad se vuelven empresarios, aliados de los empresarios, pero con la fuerza del registro sindical, pero además la fuerza a veces hasta de las armas. Muchas gracias, Pablo. Bien interesante lo que dices y cómo se le puede a esta temática, como todas, abordar desde diferentes perspectivas, y creo que es muy rico esto que hacemos aquí en Política en Plural, porque se va retroalimentando no solamente con ideas que pueden ser contrapuestas unas con otras, sino también se pueden complementar las temáticas. Y yo, en ese espíritu de complementar la temática, pues me gustaría mucho explicitar que las demandas que se le hicieron en esta reunión, en esta cumbre que se realizó en Guadalajara, fueron también variadas. Los representantes del sector empresarial reclamaron a la actual administración un compromiso real, así lo llamaron, un compromiso real en el combate a la corrupción y en la obtención de mejoras salariales también. Eso por una parte. Y por otra parte, la jefa de misión del Fondo Monetario Internacional, dentro de los reclamos, la retahíla de reclamos que se mencionaron ahí, Dora Yakova, pide una auténtica reforma educativa, siendo que lo emblemático de lo de hoy, del gobierno, es precisamente esa reforma educativa, que tú, como no quieres nombrar a la reforma laboral como reforma laboral, yo tampoco quiero nombrar a la reforma educativa como reforma educativa, porque ninguna de los dos son lo que dicen ser, ¿sí? Y de esta manera, no solamente eso, sino que Julio Millán, presidente del Grupo de Corporación Azteca, exigió más reformas estructurales en materia de salud y pensiones, y además expresó la molestia de los empresarios porque el gobierno, y cito textualmente, no dice la verdad en el manejo de los recursos, y demandó transparencia en la aplicación del dinero a los contribuyentes. Muchas veces cuando lo mencionamos con nuestras propias palabras, a lo mejor pierde la fuerza que tiene en una reunión el mencionar por medio de estos empresarios los reclamos que se están haciendo. Pero dicho delante del presidente, cuenta doble, man. No es tan suave, yo creo. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con ustedes y con las llamadas que tenemos de nuestro público.
90 años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en acción. Le invitamos a que juntos hagamos la política en plural. Participe a través de nuestra multilínea 4155-1060 y si usted vive en los estados de la República Mexicana, marque a la línea gratuita 01800-080-1060 o escríbanos a nuestro correo electrónico politicaenplural@radioeducacion.edu.mx. Establezca contacto con nuestros analistas. Regresamos con ustedes, estamos hablando de la Cumbre de Negocios México y la relación entre el gobierno federal y los empresarios, y la voz que oyeron de fondo era la de don Pablo Franco, que estaba comunicando algunas cuestiones. Jesús Hernández de Nezahualcóyotl nos llama y dice: tengo una duda, ¿qué daño hacen los monopolios al país? Porque hoy hay en cada esquina un Oxxo. Fernando López Leiva de Naucalpan nos dice: si Peña Nieto quiere mejores inversiones con Guatemala, que ponga como embajador a Broso o a Cepillín. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice: la cumbre de los inversionistas no es más que el entreguismo que sigue haciendo el traidor Enrique Peña Nieto, manteniendo su terquedad de incentivar a la macroeconomía que pertenece a los explotadores extranjeros y mexicanos, y está sepultando la economía de los mexicanos, a la cual no le da incentivos, y sí mantiene una persecución con el cobro de los impuestos que no paga la macroeconomía. El gobernador de Guerrero empieza mal su sexenio, ya que su gabinete está compuesto de lo peor de los priistas que mantuvo Juárez Cisneros, por lo cual perdió la gobernatura en ese estado y hoy obtiene gracias a la compra de votos y al soborno de los indígenas. Eso nos dice Agustín Mondragón. Gabriel Campos de Benito Juárez: ¿por qué no tocan ustedes estos dos temas que voy a relatar? El hostigoso, tarareante y melancólico y globero de Fórmula 1, el pueblo que va a sacar de porches, que acaso en esa clase de cuentos se va a terminar la desigualdad y la deuda impagable. ¿Qué estrategia maléfica está empleando Salinas, Peña y Televisa, ya que sus oraciones le piden que no se partiera a pedazos la nación? Caso completo: el huracán Patricia es una estrategia. ¿Qué van a hacer los señores del poder en el 2018? ¿Qué les salió bien? Y de la colonia Moctezuma, Jesús Juárez nos llama y dice: Peña Nieto no puede mantener un diálogo con los empresarios ni con nadie más, por su gigantesca impreparación, es pedirle peras al olmo. Eso es lo que nos dice nuestro público, literalmente. Aquí están las llamadas, y me gustaría, estamos a 10 minutos de terminar el programa del día de hoy, se ha ido muy rápido, y me gustaría que tuviéramos intervenciones cortas, a ver si alcanzamos a tener 2 cuando menos, para recapitular la primera de las ideas que hemos tenido, y sobre todo ver cuáles son las perspectivas de esta relación empresarial con el gobierno federal, hacia dónde está yendo. Y lo digo porque realmente Pablo decía una cosa hace rato: ya se acabó el sexenio de Peña Nieto. Y si ya se acabó el sexenio de Peña Nieto, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos en materia de política pública, en materia de política económica, en materia de proyecto de país? No solamente en términos gubernamentales, sino en términos de la estrategia empresarial hacia adelante. Guadalupe. Bueno, yo creo que el tema de fondo es hacia dónde va la estrategia para el desarrollo nacional y los
llamados, alertas, velas, sirenas por todos lados diciendo, oigan, lo que se planteó hace 3 años se tiene que revisar. Y creo que estamos a mitad de la actual administración, entran justo en este mes, están entrando todavía alcaldes, gobernadores, etcétera, y hay un llamado a una revisión nacional estructural. Sobre todo, no hay que olvidar, se acaba de anunciar que México se comprometió a nuevos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, va a haber un viraje y se dice de que la plataforma informática va a estar a la orden, que va a haber sistemas de indicadores, y creo que esto, pues de alguna manera la gente siente que hay como mensajes cruzados y no tan claros de hacia dónde. O sea, ¿a cuál indicador le vas a hacer caso? ¿Al ODS, al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo se ajusta el Plan Nacional de Desarrollo con el contexto que hablamos? Creo que el fondo es hacia dónde va el Plan Nacional de Desarrollo, pero más allá de 3-6 años. Es decir, hacia dónde va México. Gracias, Lupita. Eduardo. Bueno, son muchas cosas importantes las que ya están sobre la mesa, pero me parece que es muy relevante destacar que en el marco de lo que hemos señalado como una debilidad argumentativa y de desempeño de parte del Estado frente a la nación, frente a la desigualdad social, pero también frente al sector empresarial y sus requerimientos, me parece que es muy importante recuperar esto que ha señalado Pablo, que es que ningún país puede salir del atraso y colocarse en la modernización dentro del mundo de reestructuración a partir de la precarización del trabajo. Es decir, esto es verdaderamente de la época del siglo XVIII, ya estamos en el siglo XXI. Me parece que son otros criterios los que deben de guiar una revolución tecnoproductiva y un aumento de la competitividad mexicana frente al mundo. De otra suerte, un proyecto de desarrollo basado en el estrangulamiento del ingreso y del consumo de la masa de trabajadores no tiene ninguna perspectiva, es decir, es absolutamente premoderno, piénselo el que lo piense, sea el presidente y el régimen, sea el sector empresarial. Sin embargo, el sector empresarial habló de aumento de salarios. Bueno, pues hay que tomarse la palabra y vamos a dar una discusión. Lo lamentable es que efectivamente hay una debilidad de la representación laboral para poder, digamos, tomar esta discusión por parte de los principales actores, pero no obstante habría que reconocer que ahí hay una discusión de fondo, y me parece que la discusión también en lección de lo que ha sucedido en Guadalajara no debe de suceder como una discusión meramente fiscal. Cuando se denuncia la corrupción es una discusión de la ley de ingresos y de egresos, es decir, no hay una discusión solo en materia de impuestos, es una discusión de dónde obtenemos y por dónde sacamos el recurso y cómo hacemos que este recurso contribuya al destrabamiento de una economía que no camina, está debidamente empantanada. Y por último, lo que señalo es que el sector empresarial no ha tirado la toalla en el curso del desarrollo del sexenio, es decir, está reclamando desempeños y atención de prioridades, a diferencia de lo que el régimen está haciendo, que está tirando la toalla, ya no le interesa la gobernación de un país que esté entrampado y lo que quiere es el control de la sucesión presidencial. Esto me parece verdaderamente vergonzoso. Pues fuerte las intervenciones, Pablo. Yo diría que desgraciadamente el sector empresarial también está en eso, tratando de controlar la sucesión y de jugar ahora sí el papel definitivo. Por eso yo creo que no hay que perder de vista que el sector empresarial está participando en todos los partidos y en las candidaturas independientes, porque al final de lo que se está tratando es no de discutir un proyecto de país, desgraciadamente no se está discutiendo un proyecto para el desarrollo nacional. En este momento se está discutiendo cómo disputar el poder. ¿Qué es lo que han venido discutiendo los partidos en los últimos años? La única reforma estructural que ha funcionado ha sido la reforma electoral, que ha venido perfeccionando el mecanismo de reparto del poder, y con magros resultados, porque ya ahora las candidaturas independientes irrumpen como un nuevo elemento que también lo asumen los empresarios, o que más bien parece que para tener futuro como candidato independiente requieres de un apoyo empresarial. Por eso es que
el grupo Monterrey o el sector de Romo y esos empresarios que le venían apostando a Andrés Manuel, parece que ahora ya le van a apostar al Bronco, de tal manera que lamentablemente, en mi opinión, la discusión no es el desarrollo, no es el modelo de país, es cómo se disputan el poder. Pues lamentable, ¿no? Lamentable si es que si se cumplen estos vaticinios que estás haciendo, Pablo, pues yo siento que es un escenario bastante negativo lo que se está viviendo, porque aquí estamos viendo cómo se está imbricando, cómo se está relacionando el poder político con el poder económico. Aquello que en algún momento llamó Tomás Piketty, que es un economista últimamente muy citado, llamó capitalismo patrimonial. Ese capitalismo patrimonial que nosotros en México lo conocemos como el capitalismo de cuates, y parece que esos cuates se están cambiando cada sexenio, y lo que decía Pablo se me hace significativo. Yo creo que en ese cambio se dejó a todas las cúpulas, a la mayoría de las cúpulas empresariales fuera, y solamente se está teniendo relación económica desde el poder político con algunos grupos empresariales nacionales e internacionales muy apegados a el poder político en turno. Y esto ha hecho que los reclamos, los desplegados a los que me refería en el 2013 y 2014, en las exigencias acerca de cumplimiento de una serie de cosas, se deben al hartazgo de estas cúpulas empresariales que se viene acumulando ya desde hace mucho tiempo también, y que está llegando a un punto en el cual pudimos detectar en esta mesa una dislocación en la comunicación que hay entre el gobierno federal y las cámaras empresariales, particularmente en este evento de la Cumbre de Guadalajara, lo cual es bastante sintomático, para mal, de esa relación. Y yo lo que diría, para tratar de concluir, estamos a un minuto de concluir la emisión del día de hoy, es que esto es un elemento más que se viene a agregar a la serie de frentes complicados que se tienen en la actual administración y que está tocando puntos muy fuertes. Sí, la corrupción, la transparencia, el buen gasto, el saber gastar y cómo gastar. Porque entonces ya no hay solo deficiencia, sino perversión, ¿no? Exactamente. Entonces, cuidado. Porque a ese capitalismo patrimonialista de Tomás Piketty hay que agregarle que 4 puntos porcentuales, por lo menos, en este país, se van, o significa la corrupción. 4 puntos porcentuales del PIB significa la corrupción en este país. Oh, es una locura. Es una locura. Es una locura. Equivale a más en lo que puede representar la actividad del sector agrícola, pecuario, forestal, pesquero junto. Pero se va en la bolsa de los mexicanos. No, es una locura. Pequeña, mediana, grande, pero es todos los días. Así es. Bueno, es un tema que tenemos que seguir tocando. Le agradezco muchísimo, Pablo Franco, tu presencia. Gracias. Eduardo Pérez Aro. Gracias, buenas noches. noches. González Chávez. Buenas noches. Un servidor, José Luis Miranda, se despide de ustedes y los invito para que el próximo jueves nos acompañe, como siempre, para seguir haciendo conjuntamente la política en plural. Muy buenas noches a todos. Esto fue Política en Plural. Esta noche participamos Antonio Fernández, Francisco Aguilar y Raúl Núñez, Heréndira Salazar, Gabriela Mijangos, José Luis Miranda, Alma Lilia Martínez, en una producción de Laurelena Padrón para Radio Educación. Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México. En internet radioeducación.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Sonidos de la Huasteca. Huasteco, yo soy señor, y ahora acabo de llegar, y busco a un tamaulipeco
de esos que sepan cantar al estilo pueblo viejo o como se hace en Juan. Domingos 11:30 de la mañana, Radio Educación. Escuchemos a la familia Cardoso.